Leo Lion Zagami, quien se presenta como insider del Vaticano, con orígenes aristocráticos ítalo-británicos, aparece como una figura central en las revelaciones más misteriosas y, para muchos, perturbadoras que rodean los bastidores de la Iglesia Católica. Zagami afirma haber tenido acceso directo a áreas muy restringidas del Vaticano, basándose en su trabajo en la radio oficial de la Iglesia y también por medio de su profunda inmersión en sociedades secretas como los Illuminati de Baviera, grupos poderosos y ocultos que supuestamente controlan muchas de las decisiones más significativas que afectan al mundo moderno. Después de separarse de estos círculos, Zagami escribió varios libros que detallan lo que él alega ser los secretos más oscuros del Vaticano y hasta fundó su propia orden esotérica. De acuerdo con Zagami, dentro del Vaticano existe una cúpula secreta compuesta por jesuitas y miembros de varias sociedades ocultas que supuestamente controlan los destinos de la Iglesia Católica y del mundo. Según él, esta cúpula ya habría elegido al sucesor del Papa Francisco y su papel sería fundamental en la creación de una nueva religión mundial basada en el sincretismo religioso y el ecumenismo, pero al mismo tiempo profundamente disociada de la fe tradicional cristiana. El nuevo Papa sería, por lo tanto, más una figura política y espiritual alineada con un proyecto globalista que buscaría la unificación religiosa, con el objetivo de diluir los poderes tradicionales del papado y crear una única fe universal. Zagami va más allá y explica que, de acuerdo con el plan de esta cúpula secreta, el próximo papa no será simplemente un líder espiritual tradicional, sino un líder de un nuevo orden mundial que integrará las religiones en una sola, creando un sistema de creencias global que, según él, será más enfocado en la aceptación de prácticas ocultistas y del gnosticismo, tratando de cambiar el concepto tradicional del cristianismo. Las reformas del Papa Francisco son vistas por Zagami como un primer paso en esa dirección. Él destaca que Francisco ya ha comenzado a descentralizar el poder papal, promoviendo reformas que abren espacio para una nueva figura religiosa que guiará al mundo hacia un nuevo modelo espiritual. Zagami habla sobre el control que el Papa Francisco tiene sobre el Colegio de Cardenales y cómo él, al nombrar al 78% de los cardenales con derecho a voto en el próximo cónclave, ha hecho que la estructura de poder dentro del Vaticano esté prácticamente en manos de una facción progresista. Esta facción estaría, según Zagami, interesada en transitar hacia un sistema religioso global que se aleje de las doctrinas tradicionales e integre nuevos valores espirituales alineados con el sincretismo religioso. La Iglesia Católica, bajo esta nueva dirección, no se preocuparía en preservar la doctrina cristiana tradicional, sino que se convertiría en una entidad global que buscaría armonizar todas las religiones en una sola. Según las teorías de Zagami, este proceso abriría el camino para la llegada de una entidad cósmica, el Anticristo. Zagami afirma que este papa progresista, que él cree que es el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, será la figura clave en este movimiento de unificación religiosa. Parolin, un hombre con una agenda liberal y orientado al diálogo interreligioso, es visto por muchos como el candidato perfecto para ser el próximo papa que implementará las reformas necesarias para transformar al Vaticano y a la Iglesia Católica en una organización mundial y universalista, cuyos objetivos van más allá de la fe cristiana, alineándose con los valores globalistas, místicos y ocultos. Una de las declaraciones más impactantes de Zagami es que Pedro Romano, el nombre que San Malaquías profetiza como el último papa, se alinea perfectamente con este perfil de líder. Para Zagami, Pedro Romano en el futuro será una figura apocalíptica
que no solo liderará la Iglesia durante una época de gran turbulencia, sino que será también el líder de la nueva religión cósmica que se prepara para la humanidad. Sagami cree que este Papa no será simplemente una figura de transición, sino un líder espiritual que representará el fin de una era y el principio de una nueva fase en la historia de la Iglesia. Además de estos temas, Sagami también menciona la infiltración de prácticas ocultistas en la propia liturgia y liderazgo eclesiástico. Según él, los elementos gnósticos y esotéricos han encontrado un lugar dentro de las enseñanzas oficiales de la Iglesia, y esto es algo que se ha acelerado bajo el papado de Francisco. Muchos de los ritos, símbolos y enseñanzas tradicionales de la Iglesia Católica se han visto modificados o diluidos para hacerlos más compatibles con las creencias gnósticas y ocultistas que muchos de los líderes dentro del Vaticano están promoviendo secretamente. La figura de Pedro Romano se encuentra en el centro de las teorías más escalofriantes que circulan en torno a la Iglesia Católica. Esta figura mítica, descrita por San Malaquías, será quien guiará a la Iglesia en los últimos días, durante la gran tribulación, antes de la destrucción de Roma y el fin del mundo. Pero lo más inquietante es que, según diversas teorías, Pedro Romano podría ser más que solo un papa tradicional. Podría ser el instrumento de las fuerzas ocultas que trabajan detrás del Vaticano. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha estado rodeada de misterios y secretos que han alimentado la creación de teorías conspirativas. Muchos creen que las fuerzas ocultas, representadas por los jesuitas y otras órdenes dentro del Vaticano, han manipulado los destinos de la Iglesia, eligiendo a los papas que mejor se ajusten a sus intereses espirituales y políticos. La llegada de Pedro Romano podría ser, según estos teóricos, el clímax de un plan que lleva siglos en marcha. La relación del Vaticano con las fuerzas oscuras se ve reflejada en la figura del Papa Negro, el líder de la Compañía de Jesús. Esta figura mítica, que no es un papa oficial, pero tiene una influencia significativa, se cree que tiene el control real detrás de los papas visibles. El Papa Negro y los jesuitas representan el poder oculto dentro del Vaticano, y algunos teóricos creen que Pedro Romano estará estrechamente vinculado a estas fuerzas, actuando como una marioneta del sistema oculto que manipula la Iglesia. Según las profecías, Pedro Romano no solo será un líder espiritual, sino que preparará el camino para la llegada del Anticristo, un líder oscuro que se cree que asumirá el control del mundo. Durante su papado, el Vaticano se verá profundamente transformado, adaptando sus enseñanzas para aceptar una nueva realidad cósmica, donde seres de otros planetas y dimensiones podrían jugar un papel clave en la salvación de la humanidad. Uno de los puntos más controvertidos que se toca en los estudios de Horn y Putnam en su libro Exo Vaticana es la relación entre la Iglesia Católica y las investigaciones sobre vida extraterrestre. Según estos autores, el Vaticano ha estado observando los cielos con la ayuda de su telescopio Luther y otros equipos, buscando señales de vida inteligente. ¿Y si la llegada de Pedro Romano es parte de un plan mayor que tiene como objetivo reconciliar a la humanidad con seres de otros mundos? ¿Será este el tipo de mensaje que el Anticristo traerá consigo? ¿Una religión cósmica que abarcaría tanto a los seres humanos como a los extraterrestres? En la profecía de San Malaquías, Pedro Romano se describe como el Papa que enfrentará los últimos días de Roma. Sin embargo, es importante señalar que, según las teorías más extremas, Pedro Romano no será solo un papa tradicional, sino el último eslabón de una cadena de manipulación espiritual.
Su llegada podría estar directamente vinculada con la llegada del Anticristo, el falso Mesías que llevará a la humanidad hacia una nueva era de control total. Este control, que en muchos aspectos recuerda a las visiones de George Orwell en 1984, podría ser facilitado por una unificación global de las religiones, con el Vaticano en el centro de este proceso. La Iglesia Católica, en lugar de ser un refugio espiritual, se convertiría en la herramienta del Anticristo para imponer un nuevo orden mundial. Este Papa romano será el que de alguna manera abra el camino para la aceptación de este nuevo sistema. El Vaticano, según estas teorías conspirativas, está más involucrado en los eventos cósmicos de lo que se ha admitido públicamente. El libro Exo Vaticana de Horn y Putnam postula que, con sus telescopios y observatorios, el Vaticano está observando señales en el cielo que podrían indicar una intervención extraterrestre en los eventos apocalípticos que se avecinan. Este contacto, creen los autores, podría ser la revelación que cambiará todo lo que sabemos sobre la fe cristiana. El Vaticano no solo está observando el cielo, sino que, según diversas teorías, está preparando a la humanidad para aceptar una nueva visión del universo. Una visión que se aleja de las enseñanzas cristianas tradicionales y que, en su lugar, incorpora ideas de un Cristo cósmico, una figura no humana que ocupará el lugar del Cristo tradicional y que será aceptada por todas las religiones del mundo. En los círculos más altos del Vaticano se cree que la Iglesia Católica está en medio de una transformación radical. Según Leo Sagami, esta transformación es solo el principio de un gran plan que implica un cambio espiritual y político global. El Vaticano, tradicionalmente visto como la sede de la fe cristiana, está ahora bajo el control de fuerzas ocultas que buscan desmantelar la estructura tradicional de la Iglesia y reemplazarla por una nueva doctrina universal. Esta doctrina incluirá elementos del sincretismo religioso y la aceptación de nuevas creencias cósmicas, las cuales permitirán la integración de entidades extraterrestres en la teología cristiana. La figura de Pedro Romano, como predice San Malaquías, será clave en esta transformación. No será simplemente un papa que liderará la Iglesia en los últimos días, sino un líder mundial que tomará el control de la religión global. El Vaticano, a través de sus observatorios espaciales y su conexión con otras fuerzas globalistas, está preparando a la humanidad para aceptar la llegada de seres de otros mundos, los cuales serán considerados nuevos salvadores y líderes espirituales. Este Cristo cósmico será el falso Mesías que, según las teorías conspirativas, reemplazará la figura tradicional de Jesucristo. El Anticristo que se predice en las Escrituras será una entidad extraterrestre, no humana, que será aceptada por las religiones del mundo como el nuevo líder espiritual. Pedro Romano, bajo la guía de las fuerzas ocultas del Vaticano, será el Papa que ayudará a establecer este nuevo orden mundial. Con el apoyo de la Compañía de Jesús, que según las teorías ha sido el brazo oculto que manipula los destinos del Vaticano, Pedro Romano guiará a la humanidad hacia la aceptación del Anticristo y de una religión cósmica global. Los eventos que hemos presenciado bajo el papado de Francisco no son más que los primeros pasos en este proceso apocalíptico. La descentralización del poder papal, los nombramientos de cardenales progresistas y las reformas dentro de la Iglesia han preparado el terreno para la llegada de Pedro Romano. Francisco ha alterado profundamente la estructura del Vaticano y de la Iglesia, preparando el camino para un nuevo Papa que no solo será el líder de la Iglesia Católica, sino el líder espiritual de un mundo unificado bajo una sola religión.
La guerra interna dentro del Vaticano entre conservadores y progresistas se ha intensificado y todo apunta a que el próximo Papa será una figura que representará la última fase de este cambio radical. Este Papa no será solo un líder religioso, sino una figura política que tendrá el poder de transformar todas las religiones en una sola, bajo una doctrina que no tiene cabida en las enseñanzas tradicionales del cristianismo. En su lugar, este Papa liderará una iglesia que aceptará y promoverá creencias alienígenas y espirituales que se alinearán con las teorías más esotéricas. El sincretismo religioso será la pieza central de esta nueva religión, que no tendrá base en ninguna doctrina cristiana existente. Las religiones del mundo se fusionarán en una única fe universal, y este Papa será el líder de esta nueva era espiritual. A través de reformas como la descentralización del poder y la elección de cardenales progresistas, el Vaticano está allanando el camino para esta nueva religión cósmica, en la que las creencias de diferentes religiones se mezclarán, eliminando las diferencias y creando una unidad global bajo una sola creencia. El Papa que suceda a Francisco será el que iniciará la transformación total del cristianismo, transformando la Iglesia Católica en una organización universalista que abarque todos los caminos espirituales, no solo los del cristianismo. Este Papa será una figura que se alineará con las fuerzas globales, trabajando para reemplazar las creencias tradicionales con una visión más amplia que incluirá la aceptación de seres extraterrestres y el gnosticismo. La llegada de Pedro Romano marcará el comienzo de la introducción de una nueva era espiritual. Sagami y otros teóricos conspirativos creen que este Papa estará directamente vinculado a las fuerzas ocultas que han estado operando en las sombras del Vaticano. La cúpula secreta de jesuitas y sociedades ocultas tiene el control total de la dirección futura de la Iglesia, y la nueva religión cósmica será su legado final. El anticristo, según las teorías, no será una persona humana, sino una entidad extraterrestre que será aceptada como el Salvador del mundo. Las conexiones entre las sociedades secretas y el Vaticano, según estos teóricos, son profundas. La influencia de los jesuitas, que históricamente han jugado un papel central en la política interna del Vaticano, está relacionada con la manipulación espiritual dentro de la Iglesia. Esta influencia oculta está preparando el terreno para la llegada de un líder mundial que no será un papa tradicional, sino el falso profeta que abrirá el camino para la llegada del anticristo. La llegada de Pedro Romano, como figura apocalíptica descrita en la profecía de San Malaquías, marcará el fin de una era para la Iglesia Católica y, según los teóricos, el comienzo de una nueva fase en la historia de la humanidad. Según las teorías de Sagami y otros expertos, Pedro Romano será la última figura papal antes del fin del mundo, tal como lo conocemos. Este Papa será el líder de un cambio radical en la Iglesia Católica, guiando a la humanidad hacia un sistema religioso completamente transformado, uno que aceptará nuevas influencias espirituales que incluyen seres extraterrestres y el gnosticismo. Sagami advierte que la agenda secreta dentro del Vaticano está dirigida a la creación de un nuevo orden mundial, en el que la religión cristiana tradicional sea reemplazada por una fe universal que se funde con otros sistemas de creencias. Este Papa será más que un líder religioso, será el líder espiritual global que unificará todas las religiones en una sola, mientras que el anticristo, como figura cósmica y no humana, se presentará como el nuevo Mesías para toda la humanidad. Este evento es el cumplimiento de las profecías apocalípticas que describen al anticristo como un ser que se presentará como Salvador, pero que en realidad será el destructor de la fe cristiana y la humanidad. Las acciones de Francisco
quien ha comenzado a modificar profundamente la estructura del Vaticano, preparan el terreno para la llegada de este Papa progresista. Su reforma del sistema de poder papal, con el nombramiento de cardenales progresistas que han alterado el rumbo de la Iglesia, ha cambiado las dinámicas internas y creado un ambiente ideal para que la nueva religión mundial sea implementada sin oposición. Francisco ha facilitado la transición hacia un futuro en el que el sincretismo religioso será la base sobre la que se construirá el futuro del Vaticano y el cristianismo. En sus últimos años de papado, Francisco habrá preparado el escenario para que el próximo Papa impulse el plan final, que no solo cambiará a la Iglesia Católica, sino a la humanidad entera. El Vaticano, según las teorías conspirativas, ha cedido al control de las fuerzas ocultas que están promoviendo una agenda que va más allá de lo religioso. Los jesuitas, como principales manipuladores dentro de la Iglesia, han sido claves en la creación de este sistema de control global. Las figuras detrás del poder papal no solo están buscando una mayor unidad religiosa, sino también unificar las creencias de diferentes culturas, eliminando las barreras espirituales tradicionales para dar paso a una fe global. Este movimiento, aunque disfrazado de ecumenismo, tiene como fin el establecimiento de un sistema de creencias que se aleja completamente de la verdadera esencia del cristianismo. Sagami advierte que la llegada del anticristo será el clímax de este proceso. El anticristo, según las profecías apocalípticas, será un ser que no será humano, sino una entidad cósmica que descenderá sobre el mundo con el objetivo de tomar el control de toda la humanidad. Para los teóricos conspirativos, la Iglesia Católica jugará un papel central en este proceso, pues el anticristo será aceptado por el Vaticano como el nuevo Mesías cósmico. La religión cristiana será despojada de su verdadero significado y reemplazada por una fe universal que permita la aceptación de extraterrestres y otras fuerzas cósmicas. En los próximos años, el Vaticano continuará con sus reformas y el Papa Pedro Romano será el que instaurará este nuevo orden. La transición espiritual será gradual y bajo su papado, las enseñanzas tradicionales del cristianismo serán reemplazadas por un sistema que incluirá ideas gnósticas, místicas y extraterrestres. El Cristo cósmico será presentado como el nuevo Salvador del mundo, mientras que el Vaticano se convertirá en la sede de esta nueva religión. Estamos preparados para lo que se nos avecina. ¿Será Pedro Romano el último papa y el primer paso hacia una religión mundial liderada por el anticristo? Comenta tu opinión en los comentarios y suscríbete para más revelaciones. Activa la campanita y no te pierdas los próximos videos sobre teorías apocalípticas y profecías ocultas.